Saludos, gracias por esta nueva oportunidad de permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tengo otro plato fuerte. Hoy me acompañan los prestigiosos abogados Jorge Luis Polanco, Sigmund Freud y Valentín Medrano, con quien voy a analizar la situación del ejercicio del derecho en República Dominicana, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas. Pero como siempre hacemos, primero vamos a analizar las principales informaciones acaecidas durante esta semana. Sin lugar a dudas, la información más importante, primigenia de esta semana sigue siendo el COVID. A la hora de grabar este programa había 11.320 personas infectadas, 422 muertos y 124 nuevos casos, lo que implica que el COVID sigue de forma indetenible, lo que evidencia un fracaso de las autoridades del Ministerio de Salud Pública para enfrentar este problema. Hay más de 20 expertos en una comisión y aún así el COVID sigue creciendo. Y yo, que no sé nada de eso, digo que hasta que no haya pruebas masivas estaremos simplemente tapando cosas con parchos. Por ejemplo, en este fin de semana el Ministerio de Salud Pública ha intervenido la provincia de Santo Domingo y otras provincias para fumigar y hacer otras cosas relacionadas con el COVID. Pero dice el Ministerio de Salud Pública que no harán pruebas de forma masiva y que simplemente van a hacer pruebas las personas que tengan los síntomas. Si yo me pregunto, ¿no saben las autoridades que en muchas personas el COVID es asintomático? Si lo saben, entonces, ¿para qué hacer pruebas a unos sí y a otros no? ¿Por qué no toman como ejemplo el caso de Wuhan, donde nació el COVID, que luego de haber sido supuestamente eliminado, se inició un rebrote? ¿Qué han hecho las autoridades allí? Sencillamente han determinado que hay que hacer pruebas de forma masiva a 11 millones de personas. Yo no estoy pidiendo que en República Dominicana hagamos pruebas masivas a ese nivel, pero si van a intervenir una provincia, si van a intervenir un barrio, ¿qué hacen con hacer las pruebas a unos sí y a otros no, sabiendo que el COVID es asintomático en algunas personas? Pero bien, ellos son los que más saben de salud. Ahí está una comisión con expertos hasta de la NASA y esperemos que tengan resultados positivos. Otro tema importante durante esta semana es que el Partido Revolucionario Moderno ha presentado formal denuncia por ante las autoridades del Ministerio Público con relación a los supuestos aprestos de corrupción en salud pública durante la pandemia que involucra a 1.515 millones de pesos. Las autoridades no han investigado, se quedaron calladas y por eso el Partido Revolucionario Moderno ha retomado el tema y pide que se hagan las investigaciones. ¿Saben ustedes cuáles son los funcionarios que están involucrados detrás de todo esto? Claro que no, pero muy pronto lo sabrán. Otro tema de esta semana es la guerra de encuestas que se ha iniciado. Los partidos políticos han iniciado guerra de encuestas en la que, dependiendo del partido, el candidato queda como ganador. En este caso hay algo que es sumamente particular y es que no se está buscando cuál quede en primer lugar, sino que hay una lucha por un posicionamiento en un segundo lugar. Por ejemplo, Leonel Fernández hace todos sus esfuerzos en ese sentido y también los hace Gonzalo Castillo. Y aunque quede de manera insólita establecido, hay algo que llama la atención. Y es que, por ejemplo, Margarita Cedeño de Fernández, quien es la candidata vicepresidencial de Gonzalo, llama a Leonel Fernández mi amado esposo, mientras afirma que Leonel Fernández solamente tiene un 8% en el porcentaje electoral. Es decir, que las encuestas que posicionan a Leonel Fernández por encima de Gonzalo Castillo son falsas, a decir de Margarita. ¡Qué amada esposa, caramba! Otro tema importante durante esta semana es que el Congreso Nacional aprobó una tercera extensión del periodo de emergencia al presidente Danilo Medina, lo cual es justo, lo cual es correcto, pero yo creo que nuestros congresistas han sido total y absolutamente incapaces, una gran parte de ellos. ¿Por qué? Porque no han podido exigir al gobierno, al presidente Danilo Medina, que le mande las informaciones que manda la Constitución. En su artículo 266, acápite 2, la Constitución dice que el gobierno deberá mandar informaciones de manera continua sobre cómo está utilizando los recursos y ellos no lo saben. Simplemente están recibiendo papeles, están recibiendo copias de decretos, están recibiendo una gran cantidad de cosas que no les permite a ellos con efectividad saber cuál es el uso que se le está dando a esos recursos. Han sido incapaces en ese sentido y por eso usted ve que cada vez que van a tratar de aprobar una extensión del periodo hay discusiones innecesarias.
Si ellos tuvieran en sus manos todos los elementos, como manda la Constitución y las leyes, si ellos supieran cómo se están invirtiendo realmente los recursos, no habría necesidad de muchas discusiones y sencillamente se aprobaría o no la prórroga que pide el gobierno central. Pero bien, vamos a dejarlos hasta ahí porque ellos son los que más saben. Algún día la montaña parirá un ratón. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ya están con nosotros esos tres prestigiosos abogados, Jorge Luis Polanco, Sigmund Freud y Valentín Medrano, con quien hablaremos sobre el ejercicio del derecho en República Dominicana. Bien, tal y como les habíamos prometido, yo tengo hoy otro plato fuerte. Hoy me acompañan tres prestigiosos abogados. Están ellos Jorge Luis Polanco, Sigmund Freud y Valentín Polanco, con quien vamos a hablar sobre la actuación de la justicia en términos generales en República Dominicana. Para mí un placer tenerlos aquí, los tres. ¿Cómo están ustedes? Saludos, sí, muchas gracias. Por reiterarnos la invitación consecutiva. Eso sí, claro. Hay que agradecerlo. No, yo agradecerlo que a mí me hayan incluido con este binomio tan fuerte que la semana pasada empezó. Le agradezco a Adolfo por haber pensado en mí. Y yo solamente tengo... Para mí es un honor compartir contigo, Gracias, igual. Yo digo lo mismo. Para mí es un honor con uno de los jóvenes más brillantes del derecho de la actualidad de la República Dominicana compartir. Pero debo agradecer el hecho de que Adolfo en su presentación me reconociera que ciertamente sí, Valentín Polanco, yo soy de Jorge Luis Polanco, así mismo. Aparte de Medrano, soy Dije Valentín Polanco. Sí, Valentín, y muy bien que lo hiciste. Oye, y es plausible que lo hagas. Hermano Valentín. Claro. Eso fue en un segundo. Bien, señores, mire, yo quisiera comenzar a hacer una pregunta de carácter general para los tres. El COVID está azotando y hay una presión, no solamente en términos de COVID en la sociedad, sino que esa presión también se ha trasladado hacia el ámbito de la justicia. Es decir, comienzan sectores a pedir que se comiencen nueva vez los juicios presenciales, ya que los juicios a través de estas plataformas electrónicas sirven para algunas cosas. ¿Creen ustedes que estamos en condiciones de comenzar los juicios presenciales? Jorge Luis, comienzo por usted. Bueno, yo entiendo que si se toman las medidas adecuadas, si se crean las condiciones para que el distanciamiento sea posible. Me refiero, por ejemplo, a las audiencias penales. Entrando solamente a la sala penal las partes involucradas, como se hace en algunas ocasiones cuando se declara, por ejemplo, secreto a puerta cerrada el expediente, eso te da cierta margen de garantía. Y es posible conservar un distanciamiento y se puede celebrar audiencias de esa manera. Es decir, que yo estaría de acuerdo con que se puedan realizar los dos sistemas. En aquellos casos, por ejemplo, en materia penal, donde no se requiere la presencia del imputado y haya que preservar el principio de mediación, como es el caso de la audiencia preliminar, y como es el caso del juicio, de la celebración de audiencia de juicio, salvo esos dos casos, yo entiendo que respecto a una serie de medidas cautelares y pudiera seguir con el sistema virtual, que es mixto, porque se mantiene la opción de que tú puedas ir a la sala de audiencia. Ellos ya han habilitado un espacio donde la secretaria te acompaña y el técnico. El juez se mantiene en esos casos incluso en su casa y de manera virtual se celebran las audiencias, igual que el Ministerio Público. Eso pero no, estamos hablando de caso presencial, hermano. Total y absolutamente presencial, como es indefectible que se haga un juicio penal. Digamos un caso en el que solamente estén involucradas las partes, en que no entre nadie más, guardando la distancia. Yo creo que se puede. Por eso fue mi reflexión, hermano. En ese sentido fue que quise compartir con ustedes esa visión. ¿Qué piensas, Simón? Mira, Adolfo, yo te diría, inclusive tengo la información extraoficial de que ya el Consejo del Poder Judicial y la Suprema están discutiendo el protocolo que va a poner en práctica a partir de la semana que viene, de los próximos días, con la finalidad de reiniciar las labores de manera presencial.
Por ejemplo, como decía Jorge Luis, entendemos que en algunos de los casos penales que se requiere la presencia de los imputados, evidentemente tenemos que, por ejemplo, el caso de procesos civiles, que yo creo que todavía podrían buscar la manera en la cual se siga haciendo de manera simbiótica, porque todo lo que ejercemos conocemos. Por ejemplo, yo pongo un caso muy particular. En el Distrito Nacional, en cualquiera de las salas civiles del Distrito Nacional, cualquier día de audiencia puede haber hasta 130, 140 audiencias por día, y cuidado sin más. En algunos casos, por ejemplo, yo he visto en casos del municipio de Higüey, que yo he acudido, cerca hasta de 200 audiencias. Imagínate 200 abogados o 180, 150 abogados apiñados en una sala. Tenemos que tener todavía mucho cuidado. Por lo cual, yo entiendo que el protocolo que debe trabajar en la Suprema Corte de Justicia debe ser con la finalidad de ir incorporando algunos de los casos o algunas de las materias de manera presencial organizada, y aquellas que todavía puedan ser llevadas de manera virtual, poderla llevar de manera virtual. Por ejemplo, hemos visto en Estados Unidos los casos de arbitraje se conocen virtualmente hace mucho tiempo. Hay muchos casos arbitrales. Sí, pero en Estados Unidos no hay el retraso que tenemos aquí, no hay ese retraso. Uno de los problemas es que con el COVID, además de los 19,000 casos pendientes, se suman todos los que hay nuevos. ¿Qué piensa el señor Valentín? Bueno, yo creo que hasta ahora he mantenido una postura de que no, de que es una forma de afectar garantías penales sustantivas, o sea, garantías de derechos sustantivos contenidos en la Constitución de la República, que son exigencias desde el punto de vista del derecho procesal penal, exigencias que son obligatorias para el proceso penal, como por ejemplo la apertura. Las audiencias son públicas, abiertas, orales y contradictorias. ¿De qué forma tú puedes garantizar la publicidad? Tú dices, bueno, a través de un medio de comunicación como este, donde todo el mundo pueda tener acceso. Eso no garantiza la publicidad en la República Dominicana. Sobre todo que nosotros sabemos que la brecha digital es amplísima. O sea, no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene acceso a tener una plataforma como esta para poder acceder a una audiencia y de forma virtual enterarse de la audiencia de que tiene, valga la redundancia, interés. Pero la apertura es un asunto a discutir, que es un elemento nodal del derecho procesal penal. O sea, es inherente al derecho procesal penal y es obligatorio. ¿Por qué? Porque es parte del derecho mismo de las partes envueltas. Pero en tiempos de emergencia, entonces, Valentín, oye, olvídate del tiempo de emergencia, porque ahí es que yo quiero llegar. Y voy a tomar una frase que utilizó Jorge Luis Polanco en el programa anterior, cuando él dijo, ya la justicia estaba enferma cuando llegamos al COVID. El COVID solamente lo que hizo fue agravar la situación de la justicia. Es que a mí no me importa, óyeme, hablamos mucho de celeridad y hablamos mucho de que tenemos una mora, pero cuando tú terminas la mora con una decisión, es una decisión basura. Lo que nosotros necesitamos son buenas decisiones. La justicia dominicana no puede estar siendo un rosario de decisiones cuestionables, hermano, porque el problema, queremos resolver la celeridad con decisiones desde el punto de vista técnico que son inservibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a hacerlo rápido, pero vamos a hacerlo mal. No. Vamos a hacerlo en el tiempo que haya que hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Además, hay garantías de derecho que tienden a anular una decisión, que deben anular una decisión, porque cuando tú proscribes, salvo lo establecido, como dijo Jorge Luis, para casos excepcionales como asuntos de niños, niñas, adolescentes o asuntos de violencia de género que impliquen una afectación de las garantías de las personas envueltas en el proceso y la revictimización de la persona que se considera como víctima del mismo, tú no puedes cerrar el tribunal a la parte, perdón, a las personas, al público. Jorge Luis va a abundar algo sobre eso. Sí, quería acotar que hay principios que, aunque tú planteas que estemos en estado de emergencia, siempre son derechos fundamentales que hay que respetar, porque si no, tú puedes correr el riesgo de que una decisión pueda ser anulable. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tú tienes en el proceso penal el elemento de la defensa material, que está limitada única y exclusivamente al propio imputado. En ese caso particular, ese ejercicio de ese derecho a su defensa material va también combinado con lo que es el acompañamiento de su defensa técnica, que lo va a poder informar, que lo va a poder orientar y que se requiere que tengan acceso a mantenerse en un estado de comunicación.
Pero existe también la necesidad de que haya una actividad presencial. En esos casos es a lo que yo me refiero, que tú vas a tener que tomar las medidas que garanticen el distanciamiento, que va a ser posible, y también el debido cuidado con las mascarillas puestas, por ejemplo, para que se puedan proteger y garantizar, evitar ser imprudentes y que puedan contraer el virus. Pero ante un estado de emergencia, yo insisto, existe lo que se llama el mal menor, entre no hacer ningún tipo de audiencia ni procesar ningún tipo de caso, se hace lo que se pueda. ¿Qué piensas, Simón? Claro, evidentemente que hay un tema, como dice Adolfo, de sanidad, o sea, de salud general, una situación de emergencia que no se había vivido en ninguna, por lo menos nuestra generación, y estamos todos evidentemente explorando situaciones nuevas. Yo creo que hay algo que podemos hacer y que no es muy complejo. Por ejemplo, lo que tenemos que hacer es ser bastante creativos y organizados, porque si nosotros pudiésemos, o sea, los tribunales pueden sin ningún tipo de problema fijar a hora fija, por ejemplo, audiencias entre 9 de la mañana, otras a las 10, 11, 12, para que los abogados no tengamos que estar ahí esperando y simplemente llegar a la hora que nos toca. Eso pueden darse en las audiencias penales, en las civiles y en cualquier tipo de materia. Yo creo que eso no debe ser tan complejo. Aquí hay una labor de que tenemos que disciplinar primero del propio sistema de Poder Judicial, pero también nosotros los profesionales del derecho. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que cooperar con el sistema y buscar la manera de que podamos ir retomando nuestra normalidad, porque definitivamente en los próximos meses no podremos volver a lo que nosotros vivíamos anteriormente en el sistema judicial, en el cual los profesionales nos apiñábamos en los procesos, en los palacios de justicia, esperando nuestras audiencias. Tenemos que buscar la manera en la cual haya, en la medida que se combate esta pandemia y este virus, sigamos pudiendo fortalecer el sistema judicial, podamos defender las garantías, como dice Valentín, de los afectados y las personas, pero también protegiendo nosotros nuestra salud. O sea, tenemos que... Mire, hablando de complejidad, yo quisiera saber qué tan difícil, qué tan complejo se ha vuelto el ejercicio del derecho en República Dominicana desde el punto de vista de las trabas en el Ministerio Público y hasta los propios jueces. Ustedes que son abogados de fuste, continuamente litigantes. Mira, Adolfo, si me permiten los caballeros, los hermanos queridos y admirados, a veces uno tiene que hablar con ejemplos y con testimonios particulares de situaciones que uno vive. Por ejemplo, recientemente yo participé en una audiencia en San Cristóbal que fue un híbrido. ¿Por qué es un híbrido? Porque el juez, el fiscal y el defensor público estaban a través de la pantalla virtual participando, interactuando con los imputados, que eran como 16, y los abogados, que eran como 22. Todos corriendo el riesgo de ser afectados por la pandemia del COVID-19, porque estaban ahí, como tú decías, apiñados. Pero claro, el juez estaba apretechado. La pregunta es sobre dificultades en sentido normal, independientemente del COVID. ¿Qué tan difícil es el ejercicio del derecho aquí para ustedes, los que son litigantes contigo? Es que depende de qué derecho, porque por ejemplo, cuando nosotros hablamos, y excúsame que vaya en reversa un poquito para retomar la pregunta anterior, que hay ámbitos del derecho que pueden ser conocidos virtualmente. Por ejemplo, lo que decía Sigmund, una audiencia civil. En una audiencia civil donde tú vas a decir que a solicitar, por ejemplo, un plazo, que se otorga un plazo o una conclusión, etcétera, etcétera. Eso no hay necesidad de celebrar una audiencia presencial. Y el abogado lo puede hacer desde sus oficinas, como estamos nosotros interconectados aquí a través de la magia del Internet. Repito, Valentín, desde el punto de vista normal, porque tú estás planteando algo que no está en las leyes ante este estado de excepción que estamos. Pero yo quiero la valoración sobre qué tan difícil es para un abogado ejercer aquí en República Dominicana, las trabas que le pone el Ministerio Público, las trabas que le ponen hasta los jueces. Ese es el enfoque que quiero. Si en el derecho penal y tú tienes un caso, por ejemplo, vamos a poner un tipo penal que es el más popular actualmente, que es el ilícito tráfico de estupefacientes. La primera traba que tú tienes es que no tiene acceso al imputado cuando los familiares te contratan, porque está dentro de la DNCD en un proceso de interrogatorio que es proscrito por las normas, porque la ley dice que desde que una persona se sospeche que tiene, que sobre él recae la posibilidad de que se instituya
una imputación, tiene el derecho a la comunicación directa con su abogado, y eso te lo impiden. Eso desde ahí es un rosario de proscripciones, de impedimentos, de muros de contención, que el abogado tiene que aprender a salvar de forma inteligente, y que muchas veces tiene que acudir necesariamente ante el órgano jurisdiccional para que, si tiene conciencia el órgano jurisdiccional de cuál es su papel y cuál es el rol del abogado, ordene medidas que tengan a la... Jorge Luis, de forma breve, y también Sigmund, para irnos a una primera pausa, ¿tienen alguna dificultad que puedan enarbolar, que puedan poner de manifiesto? De forma breve, para irnos a una primera pausa. No es fácil resumir el tema que tú planteas, porque uno tiene que ponerse en este lugar. El abogado es auxiliar de la justicia. El abogado tiene entonces derechos y tiene obligaciones. Cuando tú te refieres a las dificultades, serían los derechos que tiene el abogado que se ven conculcados durante su ejercicio profesional. En este caso particular, sería injusto hacer una reflexión egocéntrica partiendo de las dificultades que uno sufre, cuando uno tiene que tener conciencia de que esto es una cadena que se inicia desde las obligaciones del Estado, que después vienen a las obligaciones de la justicia, que son los jueces, y que también entonces termina con todos los que participamos en el sistema judicial y en la que nos encontramos nosotros. Por eso creo que pudiéramos ahora de entrada, y que en el nuevo segmento pudiéramos desarrollar la idea para poder ser justo con el que nos está escuchando y que puedan comprender el sistema en su conjunto, de los cuales nosotros somos uno, pero venimos a tener un rol quizá mínimo, porque ya cuando nosotros venimos a intervenir han ocurrido los hechos. Bien, ¿qué piensas, Simón? Yo te diría, Adolfo, de manera breve y puntual, como tú me solicitaste, aunque luego podamos desarrollar, sí, que hay dos elementos, yo voy a mencionar. Primero, mora judicial. Nos afecta de manera impactante a todo en el ejercicio del derecho en todas las áreas. Y te diría lo segundo, por lo menos en el área, una de las áreas que yo más ejerzo, la jurisdicción contenciosa administrativa. Es necesaria la conformación de los tribunales de jurisdicción de primera instancia, contencioso administrativo, en toda la geografía del país, porque lo que nosotros vemos en el Tribunal Superior Administrativo, la cantidad de casos que tiene que conocer una sala y la imposibilidad de fallar en años un proceso, hace casi imposible litigar o en contra de la administración o a favor de la administración. Yo te diría bien, con esa aseveración, vámonos a una primera pausa, y si ustedes quieren continuamos ahí mismo, porque como dice Jorge Luis, es un tema que necesita mucha extensión para que sea bien entendido. Vámonos a una primera pausa, en 2 minutos estamos de regreso. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista con estos 3 prestigiosos abogados. Antes de irnos a una pausa comercial, Jorge Luis no definió en términos completos cuál era su experiencia, su valoración. Tiene usted la palabra. Sí, mira, yo puedo dar el testimonio siguiente. Cuando un cliente llega a mi oficina y yo tengo que confrontarlo frente a unas normas legales que existen, el primer problema que yo encuentro es que hay un desconocimiento total de las leyes en los ciudadanos. Eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque prácticamente, por ejemplo, en materia penal, la ley penal es como es el preventivo que tiene el ciudadano para saber la consecuencia de sus actos. Si desconoce la norma, entonces está actuando muchas veces sin tener lo que la sociedad debe procurar, que tú no comisiones el hecho y que tú puedas vivir en un ordenamiento jurídico más sano. Ya por excepción, cuando se ve comprometida tu responsabilidad que tú tienes, que ha afectado una actuación tuya, una norma, entonces tú vas donde tu asesor profesional, tú vas donde el abogado para que te explique. Cuando tú empiezas a explicarle las consecuencias que tiene esa norma, óyeme, la persona se cree que la sociedad lo engañó. Pero desde el punto de vista del Ministerio Público y de los jueces, usted no ve ningún escollo. Valentín, claro, recuérdate que el juez viene entonces cuando surge el proceso. Al surgir el proceso, el juez tiene el rol de administrar justicia. Para poder administrar justicia tiene dos opciones. O va a absorber en materia penal al imputado o va a condenar. Esa condena tiene un fin en la sociedad.
que es que pague el precio que le ha ocasionado y el daño que le ha ocasionado a la sociedad, y que también le sirva como un preventivo para que los demás ciudadanos sepan y conozcan las consecuencias que sufren aquellos que violan las normas. Ahora eso es bien, entendible. Lo que quisiéramos saber si ustedes enfrentan algún escollo. Entonces, los jueces tienen la obligación de dar sentencia, porque es la forma de administrar. Esas sentencias tienen una serie de condiciones que en el día, en el devenir, uno tiene muchos problemas. Hay un elemento que dice Simón, el tema de justicia oportuna. Estoy 100% de acuerdo con él. Un comentario que hacía con Medrano, se requiere de la calidad de la sentencia. Las sentencias tienen que ser motivadas, las sentencias tienen que ser razonadas, a una condición de que cuando tú recibas el producto y tú tengas que sufrir las consecuencias, tú puedas saber de qué manera tú has infringido la ley, para que tú puedas tomar las medidas cautelares y la sociedad también pueda tomar las medidas de manera preventiva sobre la base de la experiencia juzgada por el administrador de justicia. Entonces, todos esos problemas que se ven en la justicia. La justicia son los jueces. El Ministerio Público, por ejemplo, puede pedir y hacer lo que le dé su santa voluntad, todo lo que quiera. Es decir, el Ministerio Público puede pedir que una persona sea llevado a la luna como una forma de sanción. Puede limitar las garantías. El Ministerio Público es una parte dentro del proceso y los jueces no han entendido eso, que el Ministerio Público no es una superparte, sino simplemente una parte. Pero poco importa lo que el Ministerio Público pide si tiene como muro de contención las garantías penales sustantivas y la fijación de las garantías constitucionales y legales en favor del proceso, no en favor de nadie, porque aquí nadie pide que tener ventajas. Ahora, el problema es ese, el problema es que en el decisionismo dominicano ha habido un histórico de ventajas a favor del Ministerio Público. Históricamente ha habido un decisionismo históricamente favorable y por vía de consecuencia proscribe todo el andamiaje de igualdad que establece la Constitución de la República y todas las garantías penales sustantivas que se establecen en la Constitución y en el Código Procesal Penal en su parte introductoria. Bien, yo quisiera entonces preguntarle al profesor Sigmund, que ha dicho que ejerce, por ejemplo, en Higüey y en otros puntos del país. ¿Le ha tocado a usted ejercer derecho de una forma en Higüey, otro en Santo Domingo, otro en el sur? ¿Por qué esa dicotomía con un mismo Código Procesal Penal? Y lo peor es por qué los jueces actúan de forma diferente y la Suprema lo sabe como si hubiera códigos regionales. Sigmund tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Tú sabes, Adolfo, porque, tú sabes que, Adolfo, yo creo que tú me leíste la mente, porque yo pensaba específicamente puntualizar ese tema, y es que la incoherencia en las decisiones judiciales que estamos sufriendo en la República Dominicana. Yo creo que tanto Jorge Luis como Valentín, que trabajan con clientes, ya a mí, en lo particular, me cuesta responderle a un cliente cuando nos pregunta, ¿y qué tú crees de mi caso? ¿Tenemos fortaleza legal? O sea, lo que nosotros podíamos posiblemente hace 10 años, 15 años explicarle a un cliente, decirle, mira, yo entiendo que en virtud de la jurisprudencia, en virtud de los precedentes, en virtud de lo que establece el código, tu caso tendrá tanto grado de posibilidades, pero ahora a mí me atemoriza decir eso. ¿Por qué? Porque vemos casos, como tú acabas de mencionar, que un juez piensa de una manera distinta, pero no necesariamente en otra jurisdicción. Un juez de otra sala o un sustituto de la misma sala que viene en un momento determinado a cubrir un espacio, te dicta una sentencia totalmente distinta a lo que hace una decisión diferente a los precedentes dictados por la propia sala. O sea, estamos viendo en la justicia dominicana, en todas las materias, una incoherencia jurisprudencial increíble, constante, en todas las materias. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Bueno, evidentemente... Por ejemplo, a Luis le ha tocado también casos como eso. ¿Qué se puede hacer? Mira, hay una limitación. El juez tiene que saber que la ley es su limitación, que él tiene un margen que limita sus facultades. El juez, cuando desborda la norma, ya se involucra en el poder legislativo y eso le está vedado. Hay sociedades, países, donde aplicar
la norma de manera como ella no prevé, constituye una prevaricación de parte del sistema judicial. Eso te quiere decir a ti que en la sociedad el juez tiene un norte, tiene el margen de la libertad. Por ejemplo, en materia penal, tú te das cuenta que el legislador es sabio y te dice, tú tienes una sanción, puede imponer una sanción mínima y una sanción máxima. ¿Qué te quiere decir eso? Hay una libertad del juez dentro del marco que te limita la disposición legal. Mira qué sabio es el legislador, pero el juez, muchas veces dominicano, quiere ser muy creativo y se siente que puede tener un margen de libertad. Nosotros entendemos que pero ¿por qué se manifiesta, hermano mío, esa dicotomía? En un estado de inseguridad jurídica, inmediatamente tú te sales de la norma. El juez tiene que comprometerse, tal y como fue su juramento, a cumplir y administrar justicia conforme. Pero el problema es, Jorge Luis, que parecería que esos jueces cumplen con eso que tú estableces, pero que lo ven de forma distinta en Higüey, lo ve de forma distinta el que está en el norte, el que está en Pernales. Es como si tuvieran códigos y normas diferentes. Permíteme meterme en esa pregunta que va dirigida a Jorge Luis. A todos. No es solamente lo que dijo Sidney, en la misma sala. No. El mismo juez desconoce su precedente. Entonces, doña Katia Miguelina, ex jueza penal y ahora jueza del Tribunal Constitucional, escribió en alguna ocasión sobre la predictibilidad del juez. O sea, el juez tiene que ser predecible, mi hermano. No puede ser posible que tú le digas a un cliente, mira, este juez sobre esta misma base decidió así. O sea, que yo entiendo que tú tienes ganancia de causa y después el juez te sorprende violentando su propio precedente y sin decir las causas por las que cambia. Pero ¿por qué tú llamas, perdóname, violencia de precedente cuando la gente tiene derecho a un cambio de criterio? En derecho eso es bueno y válido. Tú solamente derecho, tienes que justificar el cambio de criterio. Tú tienes que justificar tu cambio de criterio. Perfecto. El problema es que tú no puedes hacer lo siguiente, asumir un criterio, cambiar de criterio y después volver al criterio anterior. Te estoy hablando de que el juez tiene que ser predecible. Predecible. Tú tienes que saber a qué tú vas. La justicia tiene que tener ciertos niveles de garantía, de predictibilidad. Tú tienes que saber lo que significa 2 más 2 en justicia. Y la única causa por la que, a pesar de la tecnología, nosotros no tenemos jueces máquinas, jueces computadoras, es por el aspecto humano. Pero eso es lo primero que se desconoce y se desoye. ¿Para qué tenemos jueces? Para que vayan más allá de la ley, más allá de la disposición legal y afecten positivamente el aspecto humano como seres humanos, sancionando a humanos. Porque de lo contrario sería muy fácil que si la ley dice una cosa, por ejemplo el péndulo que nosotros tenemos en materia penal, una norma Salomón, de 3 a 10 años, de 2 a 20 años, supongamos la que te dice la norma, ese péndulo, tú nunca vas a ver que se aplica el mínimo, siempre se acude al máximo, ni siquiera la media. Bueno, pero si te da un rango, tú aplicas lo que sea, siempre y cuando esté dentro de ese rango. Pero no, es que no es lo que sea, no es lo que sea. Al máximo o al mínimo. No, Adolfo, no es lo que sea, oye, no es lo que sea ni es lo que tú quieras. No es lo que sea ni es lo que tú quieras, es lo que las pruebas y el desarrollo del proceso dice que es lo lógico y lo correcto y lo humano de lo que veas. Pero mira, el doctor Simón entró ahorita en materia constitucional y él es un constitucionalista. En ese sentido, me gustaría su evaluación de cómo usted ve los trabajos desde el Tribunal Constitucional. Alguna gente entiende que el Tribunal Constitucional se ha convertido en un legislador positivo, emitiendo sentencias aditivas que modifican las cosas. Una prerrogativa que no le está dada en derecho. ¿Cuál es la valoración de ustedes? Quiero comenzar por Simón. Mira, Adolfo, inclusive la semana pasada yo estuve viendo una sentencia en la cual tenía que ver específicamente con un tema de la ley de registro inmobiliario, en la cual el Tribunal Constitucional no hizo un análisis constitucional, sino un análisis de legalidad, que no es lo que le corresponde, sobre la posibilidad de utilizar unos alguaciles para un determinado proceso. Definitivamente el constitucional en algunos casos ha excedido lo que le corresponde en virtud de su ley y en virtud de la propia Constitución y se ha involucrado en aspectos del análisis de la legalidad.
y no del análisis de la constitucionalidad. Eso viene ocurriendo de manera paulatina. En los últimos 3 años se ha ido incrementando, porque podríamos decir que en los primeros 2 años, 3 años o 4 años de ejercicio del constitucional estuvieron tratando de hacer una labor muy apegada a su norma, pero yo creo que no sé si la misma litigiosidad en la cual nosotros en la República Dominicana no hemos visto, la misma cantidad de procesos que se están llevando al constitucional. Veamos que de 400, 500 hemos pasado ya a cerca de 1,000 decisiones al año que dicta el Tribunal Constitucional, en la cual la gran mayoría tiene que ver con aspectos como ese. Bien, me gustaría ver la valoración de Jorge Luis en ese sentido, si se ha convertido un tribunal, un legislador positivo, o cuál es su valoración en sentido general, antes de irnos a una pausa. La valoración que yo hago al Tribunal Constitucional, yo siento que las últimas sentencias son más garantistas y son más coherentes. Ellos han hecho estudios sobre la evolución constitucional, los tribunales constitucionales principalmente de Colombia, que es muy progresista. Y creo que eso es positivo. Y siempre que se encuentran dentro de nuestro marco sustantivo. Sin embargo, yo siento que está siendo un poco político en la medida en que se están produciendo las decisiones. Hay decisiones trascendentales que deben ser tomadas en tiempo oportuno, y cuando llegan al Tribunal Constitucional, nosotros entendemos que no están saliendo en el tiempo que la sociedad las requiere. Y más cuando es el equilibrio en derecho constitucional frente a todo el sistema democrático de la nación. Nosotros, nuestra exhortación es a que el Tribunal Constitucional dé las decisiones en la medida que se requieren y en el tiempo que se necesita. Bien, vámonos entonces a una segunda pausa comercial. Veo la cara de Valentín, que sé que quiere hablar de ese tema, así que cuando regresemos... Sí, cuando vuelva. Cuando regresemos tú lo tocas, porque hay otros temas, otros aspectos constitucionales. La valoración de usted. Vámonos a una segunda pausa. Continuamos en esta interesante entrevista. Antes de irnos a comerciales, Valentín Medrano quería la palabra, porque es un tema que le gusta bastante. ¿Cuál es su valoración sobre eso, sobre lo que hemos analizado? El Tribunal Constitucional, sus decisiones, se ha convertido en legislador positivo con sus sentencias aditivas. Explíqueme. Hay mucho de todo, Adolfo. Ciertamente a mí lo que me encendió o me llevó al interés de manifestarme fue lo manifiesto justamente por Sigmund, en el sentido de que el tribunal se ha convertido en una especie de tribunal ordinario o de una alzada de la alzada, cuando de materia ordinaria se refiere. O sea, de conformidad con el artículo 53 de la ley 137, el tribunal conocerá las decisiones en última instancia que provengan del ordinario, o sea, de la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales que le son inferiores. Pero a mí, honestamente, me gusta, Sigmund, independientemente de que no sea su papel y que sea un exceso por parte del Tribunal Constitucional, porque es que tenemos muchos problemas nosotros en el ordinario en términos legislativos. Ojalá que el tribunal se decida y se interese por muchas barbaridades que ocurren en el ordinario, ¿entiendes? Ahora bien, hay decisiones que yo entiendo que el Tribunal Constitucional ha debido de tomar porque la sociedad dominicana tenía cifradas esperanzas y que eran, de cierta forma, saludables a un aspecto de la vida de la República Dominicana, como pasa con la democracia, el tema de la decisión que dio el Tribunal Superior Electoral, que está pendiente de fallo, y que la no decisión del Tribunal Constitucional ha sido su decisión. Esa es una pregunta que quiero hacerle, y quiero que me lo contesten los tres, comenzando por ti mismo, que lo ha tocado. En el caso de la sentencia respecto a Leonel Fernández, que no se ha decidido si es candidato o no, si es legítimo o no, yo quisiera que usted me diga, porque algunos entienden que el tribunal ha tomado la teoría de algunos tratadistas que dicen que el Tribunal Constitucional puede decidir no decidir, o sea, permitir que las sentencias se maduren para que la sociedad luego sea quien las agote. Mira, yo creo que ya desde el punto de vista de la situación en la que nos encontramos, la coyuntura en que se encuentra la nación dominicana, sería poco saludable que el Tribunal Constitucional se despache en la actualidad con una solución, cualquiera que sea la solución, porque ya el aspecto electoral, el espectro electoral está prácticamente conformado, decidido. Las personas que van a ser bailotados tanto para la presidencia de la República como para las diferentes posiciones curules del legislativo
están ya escogidas, están determinadas, están estableciéndose los aprestos para la conformación de la boleta, y cualquiera que sea la decisión del Tribunal Constitucional sería muy desgarradora, muy afectadora. Está bien, pero el hecho de que no haya decidido, el tribunal tuvo tiempo, y yo soy de los que se inscribe en que el tribunal decidió al no decidir. El tribunal, justamente como tú dices, su no decisión es su decisión, que es una decisión eminentemente política, un laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, para ver cómo se desarrollan los acontecimientos, y después vendrá con una graciosidad después de que ocurra lo que haya de ocurrir en las elecciones próximas. Quiero la opinión de Jorge Luis y después de Simón, por favor. En el caso mío, yo simplemente digo, va a ser una sombra en la historia del Tribunal Constitucional no haber tomado una decisión en el tiempo oportuno. Me sumo a eso, Simplemente eso. ¿Y qué piensa Simón? Mira, lo que pasa es, Adolfo, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dice Valentín y lo que acaba de afirmar Jorge Luis. Lo que ocurre es que en las acciones directas de inconstitucionalidad, específicamente, el Tribunal Constitucional no tiene un plazo para fallar y tiene todo, o sea, no tiene tampoco la obligación de dictar un fallo en tiempo prudente, o sea, o en tiempo específico. No es lo mismo que una revisión de jurisdicción constitucional, que podría ser, tendría una mayor premura porque tienen aspectos de partes que requieren culminar, y en las acciones directas hay un asunto de oportunidad. Estoy de acuerdo. Pero, estoy de acuerdo de que esa decisión debió dictarse, claro. Aunque no tenga un plazo, porque ya yo creo que te pregunto, claro, aunque no haya un plazo, se supone que el origen, el génesis de una decisión es decidir algo. Y si decide después que ya pasó, después que, por ejemplo, ya Leonel va a una primera o segunda vuelta, ¿qué sentido tú? De acuerdo, pero no olvidemos algo. Estamos solamente recordando el caso de Leonel. Pero ustedes saben que la acción en correlación a la arrastre, senador y diputado, fue sometida hace muchos años atrás. Y fue ahora en este proceso que el Tribunal Constitucional lo falló. O sea, ya es una práctica recurrente del Constitucional de no fallar oportunamente situaciones que el ámbito electoral lo requiere en su momento. Finalmente, yo quisiera una pregunta para los tres. Voy a comenzar por Valentín. La valoración de ustedes sobre el supuesto cumplimiento que se supone debe garantizarse desde el Tribunal Constitucional de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Pero resulta que la propia Suprema emite sentencias y se supone que la tutela judicial efectiva tiene que llegar hasta el cumplimiento de esa sentencia y no hay forma de que se haga cumplir. ¿Cuál es la valoración de ustedes en ese aspecto? Creo que tú te refieres a la ejecución de las sentencias. Sí, claro. Como garantía y tutela judicial efectiva de una persona que es gananciosa, resulta gananciosa en una decisión y que tiene que más de 5 sentencias, perdóname Valentín, del Tribunal Constitucional contra instituciones del propio Estado que no se cumplen. ¿Cómo hacer que el mismo Tribunal Constitucional tiene que procurar a través de acuerdos interinstitucionales, tiene que procurar la instauración de un sistema de ejecución. El tribunal tiene que tener su capítulo para las ejecuciones de las decisiones propias del Tribunal Constitucional y tiene que permitirles a las personas como un vehículo, así como pasa con el derecho civil, cuando tú tienes una decisión gananciosa, que tú puedas afectar tanto al funcionario como a la institución misma, como al erario, afectarlo desde el punto de vista económico, pecuniario. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener una decisión para guardarla, para engancharla en una oficina o para que la blanda el presunto beneficiario de la misma, el que ha sido el resultado ganancioso, simplemente como un elemento referencial. Las decisiones tienen que ser ejecutables. Perfecto. ¿Qué piensa Jorge Luis Polanco? El Tribunal Constitucional no puede hacer valer sus propias decisiones. Un sistema jurídico colapsa si no garantiza la ejecución plena, sin obstáculo de ninguna índole, de todos los poderes públicos, de todos los ciudadanos, de las sentencias que tienen carácter ejecutorio. Por lo cual, yo considero que el Tribunal Constitucional tiene la responsabilidad de perseguir y de asegurarse de que se ejecuten las sentencias que ellos dictan, que tienen carácter ya de ejecución. Y así todos
los órganos, todos los jueces del sistema tienen que procurar lo mismo. Es la única garantía que tiene en una sociedad. Si no, no tiene sentido hacer procesos, tampoco tiene sentido dictar sentencias. Bien, ¿qué piensa finalmente, Simón? Adolfo, mira, recordarle a Valentín que en el Tribunal Constitucional hay una unidad de ejecución de sentencia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes que someter las dificultades para ejecutar esa sentencia y el Tribunal Constitucional conoce como si fuera un nuevo proceso y dicta otra resolución ordenando a esa institución la ejecución de la sentencia. O sea, hay una unidad de seguimiento. Sí, de seguimiento, de ejecución, evidentemente. Bueno, lo que pasa es que ellos no pueden ejecutarla por sí mismos, pero es de seguimiento. Lo que pasa es que es infuncional. De paso, la dirige una joven que se llama Laura Bisonó, que ha hecho un trabajo excelente, pero exacto. No tiene legalmente. Pero hay algo también, Adolfo, es que yo creo que esto es un tema estructural. Es que no solamente el constitucional. O sea, tanto Valentín como Jorge Luis, que trabajan en esa materia, ¿cómo tú ejecutas la sentencia, por ejemplo, en desalojo? Aquí casi es imposible llevar a cabo eso. Obtener una fuerza pública. Eso aquí es casi imposible en la República Dominicana. Es un tema estructural, institucional, que existe en la República Dominicana, de dificultad de ejecutar todas las decisiones de justicia. No solamente. Pero en este caso no es estructural ni es cultural, porque es que la propia Constitución no tiene donde se obligue ella a que esas sentencias lleguen a su máximo. Bueno, lo que pasa es que si lo que pasa, Adolfo, que si el Estado, por ejemplo, la administración pública, que es la principal incumplidora en muchas de esas decisiones, no tiene una sanción, no tiene una penalidad, los funcionarios no tienen una responsabilidad patrimonial, entonces sería muy difícil. O sea, hasta que eso no se configure realmente y que el funcionario que no ejecute una sentencia no solamente va a ser sancionado de manera de destitución del cargo, sino también puede ser condenado a responsabilidad patrimonial por incumplimiento de sentencia. Hasta que eso no se haga la realidad, no lo podremos vivir. Esa es la señor, yo vuelvo y digo que este tiempo es demasiado corto para tantos temas interesantes. Por segunda vez yo pensé que íbamos a terminar y abundar, pero veo que no. Será necesario hacer otros programas. Para mí un inmenso placer tenerlos a ustedes tres. Me siento sumamente honrado de compartir con ustedes este breve espacio. Gracias por permitirme. Gracias, Salomón. Buenas noches. Buenas noches.